Buenos días, profe. Buenos días, ¿todos me escuchan? Sí, profe. Bueno, vamos a dejar como 5 minuticos más a ver si terminan de conectarse todos. Creo que estamos solo 7 y en el listado que tengo en la plataforma tengo que son 9 inscritos por ahora. Buenos días, profe. Buenos días. Creo que ya estamos todos. ¿Me puede alguien confirmar si sabe si ya estamos todos? Creo que aún falta una persona. Sí, profe. Falta Joven Martínez que acaba de escribir en el grupo. Ok. Profe, Sí, aló. sí. ¿Podrías escribirnos, bueno, separar y nos escribes el ID de la reunión? Es que no lo están viendo en el grupo, pero pues es para enviarlo. Una plataforma. ¿En la plataforma qué, perdón? ¿Qué es lo que me solicitaban, perdón? ¿El ID de la reunión? Sí, profe, y la contraseña, pero Link, pues pero ya. creo que ya no. Ah, ok.
Listo, creo que ahora sí ya estamos todos. Creo que sí, profe. Bueno, listo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Germán Betancourt. Yo seré el docente de taller 2, Arquitectura, Unidades y Centros Habitacionales. Eh, Espero que tengamos un buen desarrollo de este curso. Bueno, primero quisiera preguntarles como un poco cómo ha sido la metodología del taller que tuvieron en el curso pasado. ¿Alguien puede contarme? Pues taller del periodo pasado, claramente fue todo virtual. Entonces, al inicio del curso, pues fue como la parte teórica, que digamos con respecto a exposiciones y demás. Y ya luego, pues empezamos a trabajar en lo que era que como los proyectos y demás. Entonces, los avances que íbamos realizando em, los íbamos mostrando pues por medio de fotografías y compartición de pantalla. Pues era la manera en la que mostrábamos todos los trabajos y en la manera en la que el profesor nos hacía las correcciones y demás. Ok. Em, digamos, en este momento tengo entendido que ustedes están viendo también AutoCAD, ¿verdad? Ok, o sea que digamos que por lo pronto arrancaríamos la primera parte del curso con trabajo a mano y después sí pasaríamos probablemente a trabajo digital, ¿correcto? Ok, profe. Bueno, listo. Les voy a hacer un poco la presentación del curso, cuáles son como los alcances, un poco también la metodología. Entonces, permítanme un segundo y les comparto la pantalla. Listo, en este momento están viendo la presentación. Sí, Sí, señor. profe. Ah, listo, perfecto. Bueno, pues para iniciar este curso, como es de unidades habitacionales y de centros habitacionales, pues lo primero que hay que dejar claro es como el concepto del habitar, que es realmente la idea fundamental de la vivienda y no solo de la vivienda, sino de la arquitectura en general. Digamos que la raíz de la palabra habitar, que es habitare, en latín, realmente tiene como dos sentidos. Un sentido que es el de tener como de forma repetida en el tiempo y otro que es ser en un lugar. Eh, entonces, son dos condiciones que siempre debe cumplir la arquitectura porque, digamos, uno puede estar en un lugar y siempre que lo esté habitando o, bueno, esté presente en ese lugar de forma repetida, pues ya se vuelve como el hábitat de uno y pues de todos los seres, no solo de los humanos, sino también, digamos, en el caso de los animales, y por eso se habla también de los hábitats de los animales. Eh, y en el otro sentido que es de estar, digamos, también como presente, se refiere también a una modificación que uno tiene sobre el espacio en el que está. Eh, Esto digamos que tiene dos variantes. Por un lado está la parte individual, que es pues cada uno de nosotros, el lugar que ocupa, digamos, físicamente en el planeta, el lugar donde esté, pero también ese hábitat o ese hábitat eh, es el marco de las relaciones humanas. Entonces, todas las interacciones que nosotros hacemos pues se dan a partir de un espacio. Hoy en día es un poco más extraño, digamos, con esta situación de la pandemia porque, digamos, los medios virtuales se han vuelto como un nuevo espacio para habitar. Pero bueno, eso es algo que podemos discutir más adelante. Digamos, la asignatura pues, la vamos a desarrollar como un taller, como ya saben. Entonces, pues va a consistir básicamente de un solo proyecto, pero que vamos a ver como en partes diferentes, en fases diferentes. Entonces, la primera es arrancar como por las unidades para entender muy bien cómo funciona el cuerpo humano, cómo se mueve en el espacio, cuáles son las dimensiones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar los espacios en los que habitamos.
Y después vamos a ir viendo cómo a partir de esas pequeñas unidades, que son casi células, eh, podemos construir cuerpos más grandes que en últimas se convierten en el tejido de la ciudad. Y digamos que eso último es muy importante porque, digamos, si lo piensan, realmente la vivienda es el tejido por excelencia de una ciudad, a pesar de que haya, digamos, vías o sistemas de transporte o equipamientos, realmente lo que constituye casi toda la ciudad son viviendas, es el lugar donde la gente vive. Entonces, eso, pues digamos que lo vamos a desarrollar como una forma un poco más extensa, más que las primeras unidades. Las primeras unidades, lo ideal es que sean ejercicios un poco más rápidos, eh, que igual sí, se seguirán desarrollando en la segunda etapa, donde ya estemos configurando como los conjuntos de estas unidades. Es muy importante que, digamos, todos los pasos que vayan dando en el desarrollo de los proyectos los vayan consignando en una bitácora. Porque la bitácora es, digamos, el lugar donde uno realmente puede, eh, digamos, expresar de forma más libre todas las intenciones originales que uno tiene sobre el proyecto. Y, digamos, muchas veces es mucho más claro que los planos. Digamos que los planos suelen ser un lenguaje un poco más universal, digamos, más técnico. Eh, pero, digamos, la idea principal siempre es mucho más fácil de reconocer en los bocetos que uno hace al principio. Entonces, por eso es muy importante que tengan la bitácora. La bitácora también es un lugar donde ustedes tienen que ir apuntando, digamos, referencias que tengan de otros proyectos. También va a haber unas lecturas. Entonces, pues de las lecturas tienen que sacar unas ideas principales. Lo ideal es que lo hagan de forma de boceto, acompañado con un texto de por qué esa idea es importante para ustedes. Eh, y de qué manera eso se va a relacionar con las propuestas que ustedes hagan en el desarrollo del proyecto. Bueno, listo. Vamos a hacer una introducción de cómo ha sido el desarrollo de la vivienda, digamos, a lo largo de la historia, un poco a grandes rasgos. Entonces, pues el momento primero, digamos, que le da sentido a la existencia de una arquitectura es tratar de aislarse de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza, digamos que nosotros la hemos romantizado mucho, pero la verdad es que si uno está en la naturaleza solo, o con muy pocos recursos, pues es muy probable que no sobreviva por mucho tiempo. Entonces, lo primero que tuvo que hacer la humanidad fue buscar un refugio, que, digamos, en este caso está ejemplificado en una caverna. Eh, digamos, esta imagen es muy clara porque tiene todos los elementos, digamos, más básicos que se consideraban como de una vivienda, que es aislarse de las bestias, digamos aquí claramente atacando a este pobre hombre. Y es el lugar también donde se resguarda el fuego, que es el elemento que nos aparta un poco del mundo natural, digamos que nos da entre comillas un dominio sobre la naturaleza, es ese fuego y por eso también tenía que ser protegido. Y es el que, digamos, finalmente nos permitió desarrollar la tecnología. Obviamente, digamos, este tipo de vivienda es sumamente precaria, pero digamos que es el primer paso. Igual, este tipo de imagen pues va a ser un poco recurrente también en diferentes desarrollos de viviendas posteriores. Pues tenemos que recordar también que la humanidad comenzó siendo nómada. Entonces, pues digamos que si bien podía habitar una caverna por un tiempo, pues eventualmente tenía que moverse porque se acaban los recursos. Y digamos, eso ha llegado a grados de perfeccionamiento tales como las viviendas de los beduinos, que son viviendas transportables. Ellos van con su caravana y allí llevan todo. Entonces son viviendas que son muy livianas y están, digamos, hechas con los recursos básicos que ellos pueden encontrar allí. Es decir, en un desierto no hay mucha materia prima de la que hacer uso. Entonces, básicamente son las pocas ramas que puedan encontrar y telas. Telas que tienen, digamos, que obtienen de los animales. Entonces, digamos, este es el aspecto de una tienda beduina. Entonces, como ven, realmente es una arquitectura textil, ya no es esa arquitectura pesada, digamos, de una caverna.
porque pues obviamente uno no puede llevarse la caverna con uno. Y son cosas que se pueden montar y desmontar muy fácilmente, que permiten la circulación del aire y, digamos, proveen una sombra. En este caso, por ejemplo, se ve que la cubierta es una tela muy oscura. Entonces así los rayos no le llegan al cuerpo directamente. Y digamos que esta vivienda también está complementada por el vestido, que es digamos, otra variable o que comparte la misma raíz con habitar. Digamos, piensen en hábito, que digamos, es las cosas que uno hace de forma recurrente, pero también lo que uno viste de forma recurrente. Entonces, por ejemplo, los monjes, los sacerdotes, pues se le llama hábito a su vestimenta. ¿Por qué? Porque siempre la usan, es algo recurrente. Entonces la arquitectura también tiene esta connotación, digamos, en este caso muy literal, de ser un tejido. Eso también es un tema que se irá repitiendo en otras arquitecturas, no necesariamente eh, hechas con telas. Aquí, por ejemplo, también de vivienda nómada es la yurta en Mongolia. Esta ya es una vivienda mucho más sofisticada, porque digamos que aquí ya es más fácil encontrar recursos. eh, a pesar de que sigue siendo un ambiente bastante hostil. Las estepas de Mongolia pues es un ambiente muy frío y con muy pocos nutrientes, pero alcanzan a desarrollar una cierta agricultura incipiente para tener también sus rebaños, eh, principalmente de caballos, digamos que era con lo que ellos vivían. Entonces, por ejemplo, si ven acá ya hay unos entramados de madera, que en verdad funciona como una especie de tijeras. Entonces, hagan de cuenta pues, que si la estructura es así, se puede cerrar, se puede enrollar digamos, esas tijeras de madera y se pueden transportar a lomos de bestia. Esto pues ya después es complementado con, con unas varas que conforman la cubierta y después se cubre con varios tipos de pieles. Entonces, digamos que aquí ya empieza a ser un poco más especializado. ¿Por qué? Porque, digamos, esta primera... ¿Alcanzan a vernos? Sí, profe. Ah, bueno, Sí, profe, sí, señor. perfecto. Entonces, esta primera cobertura es de un cuero, digamos, más rústico y que tiene todavía el pelo. Entonces provee como un ambiente un poco más confortable al interior, pero, digamos, afuera ellos sí tienen que poner cueros que sean impermeables y, digamos, si ven acá, han tenido que amarrarlo para hacer que la vivienda sea mucho más sólida, porque en estas estepas, pues el viento es un factor muy importante, que digamos, donde no se hiciera de esta manera, pues adiós yurta. Listo. Estos son los Tolek, en el lenguaje de esta tribu africana, pues significa casa, simplemente, pero es un desarrollo que ya es un asentamiento, digamos, semipermanente. Ellos tienen varios repartidos, digamos, como en su territorio, que van habitando como según se vayan acabando los recursos, pero ya no es la vivienda que ellos pueden transportar consigo mismos. ¿Y con qué lo hacen? Pues bueno, con el material más abundante que hay allí, que es el suelo. Entonces lo mismo, aquí también tiene que haber una cierta recursividad por parte de los habitantes de esta región, y lo que hacen es simplemente mezclar agua, barro, y empezar a dar forma a sus viviendas. Y aquí también es muy interesante ver la forma en que ellos empiezan a configurar otro tipo de recintos a partir de estas pequeñas células. Entonces, como ven, pues hay diferentes Tolek, diferentes casas. Estas de forma circular. ¿Por qué circular? Bueno, porque el círculo es la forma más fácil de crear en el suelo. Uno simplemente necesita una cuerda, fijar un centro, fijar el extremo y dar la vuelta. Entonces es muy sencillo, digamos, crear esto como figura. En el centro y en la entrada a esta pequeña aldea, llamémoslo así, hay una figura que ya es diferente, que son rectángulos. Entonces ya le están dando una jerarquía diferente a este tipo de espacios. Entonces estos espacios es donde está, digamos, donde vive el jefe de esta tribu, o en donde se reúnen todos a conversar las situaciones de toda la comunidad. La construcción de estos Tolek es
¿cómo decirlo? Tiene una lógica constructiva por sí misma. Digamos, si ustedes ven aquí, las personas donde se están apoyando son en estas pequeñas protuberancias que tienen la, digamos, la textura de la pared, que les permite pues, a ellos ir progresivamente construyendo hacia arriba. Y hay un elemento muy importante que veremos en muchos ejemplos de viviendas, y es la apertura cenital de estas casas. ¿Por qué? Porque al interior la gente cocina y también para mantener fresco el ambiente. Entonces, pues hay una ventilación cruzada, un efecto chimenea, entonces por la puerta entra el aire y pues va subiendo, entonces hay un efecto de succión y entonces hace que el aire esté todo el tiempo corriendo, refrescando a las personas que están ahí en el interior. Y lo mismo, pues evacuando el humo del fuego que se haga dentro. Digamos, caso opuesto en términos climáticos, los iglú del Ártico funcionan de una manera muy similar. Obviamente tienen que responder a cosas un poco diferentes. Entonces, lo primero que ellos hacen es lo mismo, coger cuál es el elemento más abundante que tienen en el Ártico, la nieve, el hielo. Y esa es la materia con la que construyen sus viviendas. Y lo otro que tienen que hacer es listo. Después de haber conformado, digamos, su recinto que van a habitar, pues no es tan fácil como en el caso que veíamos de los Tolec, donde uno simplemente ingresa, porque acá, pues el clima es mucho más agresivo. Entonces tienen que crear una zona como de escotilla para evitar que ese viento frío llegue hasta el interior de ese último recinto. ¿Sí? Aún así, sigue los mismos problemas. ¿Cómo hace uno para prender un fuego al interior de una construcción de hielo sin que ésta le caiga uno encima? Entonces tienen que permitir lo mismo, que haya una doble ventilación en este caso, porque ya la ventilación que entraba por la puerta ya no es posible, porque eso es lo que estamos cortando con esta escotilla. Entonces tiene que abrirse una segunda apertura cenital que permita esa circulación. Entonces, si bien entra aire frío, pues va a estar casi siempre solo acá en la parte superior y va a permitir que la parte inferior sea más confortable para los habitantes del iglú. Bueno, en el caso americano, eh, hay varios ejemplos. Digamos, el típico es el de los tipis de Norteamérica, que nuevamente son viviendas transportables. Estas, digamos que tienen una particularidad y es que ya es más sofisticado el sistema que tienen de ventilación. Por ejemplo, si ustedes ven aquí este tipo como de aletas que le salen a estos tipis, son graduables. Entonces, digamos, puede ser completamente cerrado ya cuando es la noche o, digamos, si es invierno. En cambio, durante el verano esto se puede abrir. ¿Sí? En cambio, lo que veíamos de los otros ejemplos, que es un clima más constante, pues no tienen ese tipo como de mecanismos de adaptarse al clima. Aquí ya es un poco más sofisticado. Y en el caso de Sudamérica, pues ya vemos el desarrollo de la maloca. La maloca son construcciones sumamente complejas, digamos, a pesar de que uno pueda ver la estructura, y aquí pues ya hay recursos, ya hay mucha madera que se puede aprovechar, digamos, las hojas de palma para ya cubrir eh, el techo. Digamos, esto empieza a ser mucho más complejo a un nivel simbólico. Entonces, cada sección de la maloca, pues, responde como a la forma, a la cosmovisión de estos pueblos. Pero, digamos, nuevamente conserva como los elementos más básicos que ya hemos visto en todas las viviendas. Entonces, por ejemplo, sigue manteniendo su apertura cenital para dejar el paso del aire y la salida de los humos de todo lo que se haga al interior. Eh, Aquí, digamos, la vestimenta ya empieza a no ser tan importante, porque el clima lo permite. Aquí uno ya está mucho más resguardado. Y, digamos, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en África, que la cobertura vegetal es muy poca, pues acá es bastante y provee bastante sombra. Entonces, también la ropa deja de ser como tan importante. E incluso, digamos, las paredes, los muros perimetrales ya también prácticamente que desaparecen o se vuelven tejidos vegetales también. Sin embargo, pues hay que separarse también un poco del suelo. Y en este caso lo que hacen es las hamacas. Las hamacas son básicamente estas partes que ustedes ven aquí, esta especie de lentejas,
esas digamos que son las hamacas. Entonces es básicamente la parte que cumple las funciones, digamos, de dormitorio, estarían en el perímetro, y las partes que cumplen unas funciones más sagradas, de reunir a todas las personas que viven allí, están en el centro. Y bueno, ya, esto se desarrolla mucho más cuando la humanidad ya, digamos, desarrolla la agricultura, puede asentarse, eh, la población aumenta, entonces ya las construcciones pueden ser mucho más complejas, pero deben ser también mucho más duraderas, porque ya nadie, digamos, piensa moverse del lugar en el que habita. Digamos que el ejemplo más resumido de un proceso que es un poco más largo, eh, podría decirse que es la Domus Romana, que era la casa un poco de las familias adineradas de Roma. Ya veremos que hay otro tipo de vivienda romana, eh, que es el germen de prácticamente todas las construcciones de Occidente. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, las casas coloniales acá son básicamente el mismo esquema de una domus romana, que se organiza alrededor de unos patios. Estos patios tenían, digamos, unas funciones un poco diferenciadas. Entonces estaba el impluvium, que es este, donde se recogía agua, porque pues no siempre se podía acceder a una fuente pública. Y digamos, en cualquier caso, pues estaba mejor visto uno poder tener su propia agua que tener que ir a la fuente donde vivía todo el mundo. Pues ese era un poco el pensamiento aristocrático de los romanos. Eh, y el otro, y en este mismo impluvium es donde se recibían a las visitas o personajes importantes. Y después estaba el otro patio, que era el patio ya interior privado de la casa, donde alrededor de este se organizaban las habitaciones y demás dependencias. Eh, Vamos a seguir. Este es el otro tipo de vivienda romana, que es la insulae, que es básicamente un edificio de apartamentos, pero de tiempos romanos. ¿Esto por qué se dio? Pues si ustedes piensan en el momento del apogeo del Imperio Romano, Roma tenía 1 millón de habitantes. Y pues meter a 1 millón de habitantes en solo domus, pues es imposible. O sea, la extensión de eso hubiera sido demasiado. Además que pues obviamente muchos de estos habitantes eran de clases bajas o directamente esclavos. Entonces, pues bueno, no era posible albergar a todo el mundo con ese mismo tipo de confort, digamos así. Esa es un poco la vista reconstruida de lo que sería una calle conformada por estas insulae, que tenía muchos problemas. Tenía muchos problemas porque, digamos que en este momento, pues ya empieza a ser necesaria la regulación urbanística, que se dio sin mucho éxito, la verdad. ¿Por qué? Porque este tipo de viviendas, pues, tenían muchísimo hacinamiento, y piensen que en ese momento, pues, todo se hacía con fuego, entonces, velas, antorchas, etcétera. Había muchísimos incendios. Entonces, era realmente peligroso habitar este tipo de edificaciones, a pesar de que son, digamos, en el origen son construcciones muy recursivas, de simplemente apilar una casa sobre otra. Incluso Vitruvio habla sobre esto y dice que son muy ingeniosos los habitantes de Roma por simplemente montar una casa sobre otra y así albergar, digamos, con confort a muchas personas. Lo que pasa es que Vitruvio pues, era un aristócrata y realmente no conocía a fondo las condiciones en las que las personas vivían en estas insulares. Aún así, digamos que este sería como el otro germen de la vivienda de Occidente. Ya no la domus, como digamos las casas coloniales acá, sino ya edificios en altura, como los que la gran mayoría de personas habitamos. Acá hay unos restos de una insula en Roma, donde se ve que ya eran construcciones, digamos, también un poco más complejas de ladrillo, y pues bueno, ha durado hasta nuestros días, así sea poco, pero ha durado, es decir, son construcciones mucho más robustas, ya nada que ver con las construcciones eh, que veíamos de las sociedades nomás. Con la caída del Imperio Romano, entonces, ¿qué sucede? Hay un cambio en la forma de hacer las ciudades y de la forma en que la gente se comporta. Entonces, por un lado, digamos, quedaron un montón de reductos y pueblos invasores que ya podían, digamos, vivir tranquilamente en los espacios que arrebataron al Imperio Romano, que se convirtieron en sociedades feudales.
Entonces había, digamos, un pequeño castillo que era habitado por un señor feudal, o digamos un monasterio, y después estaban las chozas donde habitaban los siervos. Esto, digamos, en el campo, pero digamos el desarrollo real no se dio ahí. El desarrollo real se dio fue en los burgos, que es, digamos, un lugar a donde la gente, los siervos, escapaban, porque ser siervo, que si bien es una condición similar eh, a ser un esclavo, digamos que tiene un poco más de prestigio que ser un esclavo, pero en esencia es muy similar. Ellos estaban obligados a cultivar la tierra y darle parte de lo que producían al siervo, al señor feudal, perdón, que en teoría les iba a dar seguridad, seguridad contra otros señores feudales que quisieran llegar a arrebatarles lo que ellos tenían. Obviamente, pues, eso generó muchísimos problemas sociales. La gente no estaba feliz viviendo en esas condiciones y muchos escaparon y se empezaron a amurallar. Y eso es lo que son los burgos, que son lo que hoy en día son las grandes ciudades de Europa. Todas comenzaron así. Muchas veces sobre ruinas de ciudades romanas, porque ellos simplemente reciclaron lo que ya había allí. Entonces el sistema de estas ciudades pues, se basaba, era en murallas, que se utilizaban como primer muro para construir después el resto de la edificación, es decir, ya había un muro construido allí por todos, solo había que construir otros 3 muros para ya hacer la casa de uno. Esta vivienda tenía una particularidad y es que estas comunidades vivían muchísimo del comercio y de los oficios. Entonces las viviendas eran también talleres, eran viviendas productivas. Entonces los primeros pisos siempre tenían, digamos, el taller y la parte donde ellos podían comerciar. ¿Sí? Y después ya estaba, digamos, la segunda planta, que es donde normalmente ya estaban las dependencias de la gente. Y en los últimos pisos normalmente eso se utilizaba, era como granero, como zona de guardar. Y como vemos, pues era un crecimiento mucho más espontáneo, entonces pues ese tipo de perspectivas cortadas de las ciudades medievales, que pues hoy en día se conserva en gran parte de este tipo de trazados en Europa, pues se dio porque era un crecimiento espontáneo, ahí no había ningún tipo de regulación en el trazado urbano. Pero sí había jerarquías, sí había unas jerarquías, entonces por ejemplo sí había unas construcciones, bueno, se dejaban unos espacios para establecer plazas, que era donde se hacían los intercambios más fuertes y donde sí llegaban las personas de afuera del burgo a vender sus productos, y obviamente el poder de la iglesia. El poder de la iglesia, eso siempre estaba presente, entonces también en todas las ciudades, y eso también nos llega a nosotros por herencia a los españoles, hay una iglesia, la catedral. En el Renacimiento, esto empieza a cambiar un poco, porque el comercio que se dio de forma, digamos, más leve o aislada en la Edad Media, aquí ya es mucho más fuerte, porque pudieron empezar a comerciar entre ciudades y entre ciudades cada vez más lejanas. Eh, digamos, la parte que se hizo más rica en un principio fue lo que es Italia, que en ese momento eran varios reinos. Eh, digamos, dos principalmente, el reino de Venecia era inmensamente rico y también el de Florencia. Allí es donde, digamos, se empieza a desarrollar realmente el Renacimiento. Y hay también un cambio nuevamente en la construcción de estas viviendas. Ya aparecen, digamos, los palacios que ya no son para los señores feudales, sino son para burgueses que son ricos. Ellos ya se pueden permitir esto, que obviamente, digamos, con el tiempo adquieren poderes políticos importantes, pero que en principio se hacen ricos es a punta de comercio. Digamos, estas construcciones ya son mucho más reguladas. Acá hay un retomar de las ideas de Vitruvio importante. Entonces se rescata todo ese saber que había en la antigüedad. Digamos, ya sus construcciones son mucho más organizadas y se aspira a tener una ciudad también mucho más ordenada, una ciudad ideal, que digamos por limitaciones físicas y de recursos, pues eso solo se puede hacer como en algunos pequeños experimentos, pero en general a lo que ellos le apuntan como proyecto grande es a eso, tener una ciudad ideal que esté basada como en la razón, sin ser todavía una sociedad ilustrada.
Y como vemos aquí, esto es básicamente una insulae. Esto es una insulae, pero ya hecha con, digamos, con mucho más rigor. Esto ya no es tan espontáneo como las insulae que veíamos, ya no es ese peligro que representaba para la gente vivir allí. Y pues ya no viven los esclavos, viven es al contrario las personas más poderosas. Y demuestran su poder a partir de este tipo de fachadas muy imponentes que tratan de evocar las construcciones de la antigüedad. Aquí vemos, por ejemplo, el Palacio Celay de León Battista Alberti, que fue un gran estudioso de la antigüedad y de Vitruvio. Entonces, como vemos aquí, se retoman todas esas ideas del pasado que se habían perdido durante la Edad Media, o pues, digamos que se habían ido por otro lado los constructores. Aquí retoman como esas ideas del orden y de los órdenes arquitectónicos y tener el canon. Entonces aquí, por ejemplo, cada una de estas particiones horizontales de la edificación, pues responden a los órdenes. Entonces aquí tenemos un dórico, un jónico, un corintio. ¿Sí? Y esta idea empieza a ser muy importante. ¿Cómo se debe dividir un edificio? Digamos que si bien uno sabe que aquí son 3 plantas, pues enfatizar eso ya se vuelve importante, porque no es tener cualquier construcción, ¿no? Y eso también lo vemos, es una idea supremamente recurrente, prácticamente todas las edificaciones de Occidente se ve eso, y bueno, no solo de Occidente, tener como esta partición en 3, tener un basamento, un desarrollo y una coronación. Y organizados a través de un patio. Digamos, ya un poco más adelante, durante el manierismo, aparece Palladio con sus viviendas que son, digamos, rurales. Estas viviendas se hicieron porque en el reinado de Venecia hubo un problema, y es que con el descubrimiento de América y la apertura de nuevas rutas comerciales, Venecia empezó a perder un poco el poder que tenía porque antes era el único puente para comunicarse con Oriente. Eh, y ellos entraron también en guerra con los turcos, que eran al principio, digamos, sus aliados. Entonces ya no podían vivir solo en la laguna de Venecia, sino que tuvieron que empezar a explotar los recursos que había al interior de la región del Véneto. Entonces estas viviendas son como pequeños palacios que retoman, digamos, todas las ideas de la antigüedad. Esto es básicamente coger el panteón de Agripa y volverlo una casa, ya no para todos los dioses, sino para el señor dueño de la finca, de ese lugar. Estas viviendas también son productivas, a pesar de que tengan apariencias, digamos, muy altivas de palacios, en verdad son viviendas productivas. Entonces todo el basamento está dedicado a todos los servicios que van a ser utilizados tanto para la hacienda como para la casa. Si vemos en el corte, pues bueno, vemos ese basamento, ese lugar de los servicios. Después vemos, y también en la planta, como alrededor de este vacío o este espacio de gran altura central, que se organizan todas las habitaciones que se conectan entre ellas. No hay un corredor que las conecte, sino entre ellas se conectan y aparece, digamos por decirlo así, la esencia que habíamos visto en esas viviendas primitivas, que era tener lugares por donde entraba esa ventilación y una apertura cenital donde nuevamente pues sale toda la ventilación y si fuera el caso, el humo. ¿Por qué? Porque aquí abajo estaban las cocinas. Entonces en el centro, aquí hay una apertura con una reja que efectivamente si sale humo y la idea es que pues obviamente salga por la cubierta. El ejemplo es un poco más claro en el sentido de vivienda productiva, también de Andrea Palladio, donde la casa real, realmente la casa, digamos, donde vivían los dueños de la hacienda es solo este cuadrado. Todo lo demás es un área productiva de la casa. Entonces, esta arcada que vemos acá, digamos, recordando un poco esas arcadas del Imperio Romano, de los acueductos, por ejemplo, se usa para apartar la segunda fachada, que sería este muro de acá,
que es donde ya detrás de él están todas las, digamos, graneros, talleres, zonas de herramientas, establos, etc. Y en esta zona, digamos, se ponían a secar granos o digamos también estaban los animales a la espera del trabajo. Y desde este punto adelantado a toda esa otra fachada, pues listo, ya estaba la casa de los dueños de la hacienda. Y en un punto de ventaja porque ahí podía controlar todas las extensiones de su terreno. Digamos, aquí también es interesante notar cómo estas casas carecen de un patio. Digamos, contrario a lo que hemos visto en los palacios renacentistas, estas casas sí son compactas o tratan de ser mucho más compactas. Aquí ya el patio, digamos, deja de ser importante, por eso ya no hay un corredor que reparta las habitaciones, sino que ellas se conectan entre sí. Digamos, la circulación más importante está es entre las habitaciones. Y bueno, así llegamos a la ilustración, el periodo de la ilustración. En este caso tenemos el Palacio de Versalles, un poco en su primera construcción, que después sería ampliada, pero un poco la idea es esta. Tener un dominio ya total sobre el territorio. Es decir, digamos, si recordamos la primera imagen de la caverna, esto es casi que todo su opuesto. Es decir, en la primera estamos tratando de resguardarnos de esa naturaleza. Acá la idea es ir a la naturaleza y domarla, ponerle un tipo de racionalidad. Entonces, por ejemplo, esos jardines, que muchas veces fueron más importantes que la misma arquitectura, era más importante el jardín, tienen unas extensiones inmensas y está muy racionalizado, es todo simétrico. Incluso las partes que se dejan, digamos, para el desarrollo un poco más libre y son zonas de caza, pues están también perfectamente delimitadas por más áreas de jardín. Obviamente en este tiempo, pues hubo un nuevo malestar social por el surgimiento de las monarquías absolutistas y pues la gente ya empezaba a perder, digamos, sus modos de vida porque desde que estos burgos se empezaron a desarrollar, digamos que ese proceso ha sido continuo, sigue hasta el día de hoy, pues las condiciones en el campo empezaron a empeorar mucho. Entonces la gente empezó a ir a la ciudad. Las condiciones en la ciudad pues tampoco es que fueran ideales. Digamos así, al principio hubiera sido como un lugar de escape para ya no ser siervos. Pues ahora ya no eran siervos, pero no tenían nada, tampoco tenían un pedazo de tierra del cual sacar su sustento. Entonces obviamente esto era la receta perfecta para un estallido social. Entonces aparecieron nuevas ideas de la Revolución Francesa, ideas socialistas. Y en este caso, un teórico, Charles Fourier, él empezó a teorizar y dijo, bueno, si todo lo que tienen los grandes monarcas realmente ha sido construido por la mano obrera, porque los monarcas, digamos, los nobles realmente no mueven un dedo, pues simplemente podríamos quitarlos de la ecuación y nosotros ser los dueños de estos grandes palacios. Es decir, no es casual que, por ejemplo, en estas imágenes de lo que él llamó falansterio, tratan de emular casi que de forma idéntica el Palacio de Versalles, diciendo, este va a ser un palacio para el pueblo. Así hubo digamos, como varios modelos teóricos, algunos se trataron de llevar a la práctica, de hacer una nueva sociedad. Algo que es muy curioso, digamos, de estos ejemplos, es que ellos tratan de renunciar a la ciudad. Ellos tratan de hacer estos palacios, así como, digamos, como era Versalles, a las afueras de la ciudad, tratar de conectarse nuevamente con el campo, porque pues ellos dicen, listo, si ya pudimos superar toda nuestra servidumbre y además pudimos superar un poder monárquico, pues podemos recuperar la tierra que en principio era nuestra y ya podríamos tener, digamos, también nuestro sustento de allí. Esto tuvo muchos problemas porque los planteamientos de estas sociedades o estas comunidades socialistas se basaban en que todo era de todos, que no hubiera una propiedad privada y
también la intervención sobre la familia. Entonces decían, una sociedad, una comunidad de estas es en sí misma una familia gigante. Entonces, digamos, el hijo de los hijos de las personas pues realmente no son de los padres, no son de nadie, o digamos, en teoría, son de toda la comunidad. Entonces, obviamente, pues para que esto despegara fue, pues realmente nunca se dio, a pesar de que hubo varios intentos. Eh, este es el familisterio de Jean-Baptiste André Godin. Digamos, aquí es nuevamente una insulae, o si quieren un palacio renacentista, lo mismo, esta vez ya para la gente, para una comunidad. Eh, en este, digamos que sí trataron como de respetar los límites de lo que era una familia, por eso se llamó el familisterio. Eh, pero aquí también había un componente importante religioso. Estas comunidades realmente no perduraron demasiado, aunque esta construcción, pues bueno, como ven, sigue en pie, y en ese momento, si no estoy mal, es utilizada por estudiantes. Y como vemos, aquí se retoman ideas que ya hemos visto, por ejemplo, en las vías paladianas, de tener un basamento para los servicios, es decir, en esta zona hay cocinas, depósitos, etc. Y después las zonas habitables. Y ya, pues digamos, la coronación del edificio. Aquí se preveía que este patio no iba a ser de contemplación, sino que iba a ser de uso. Entonces, que cada familia iba a aportar una parte del trabajo, y ese trabajo se organizaba en este patio. Por eso es acristalado ese patio, que tiene que ser resguardados los elementos. Y en Estados Unidos también hubo intentos de esto. El más famoso es New Harmony, de Robert Owen. Robert Owen era un industrial eh, que tenía a su cargo miles de personas. Y era de las primeras veces que en la humanidad había pasado que una persona tuviera tantos trabajadores, digamos, que no fueran esclavos o súbditos, sino trabajadores libres, digámoslo así. Eh, Él estaba, digamos, muy preocupado por esa responsabilidad, y él pensó que tenía una oportunidad para crear una nueva comunidad. Eso también influenció con ideas religiosas muy fuertes. Eh, entonces él planteó, no, pues vamos a tener, digamos, una fábrica que al mismo tiempo sea un palacio de trabajar y de vivir, que digamos, si lo pensamos ahora, pues no suena como muy bien. Pero en ese momento, digamos que a él le pareció muy bien poder brindarles a todos sus trabajadores una habitación en este gran palacio. De esto realmente solo se alcanzó a construir una pequeña parte, eh, que hoy en día pues todavía existe, ya no en estas condiciones, ya es solo como una especie de hotel, digámoslo así. Y pues obviamente todo lo demás nunca se llegó a concretar por los mismos problemas, porque digamos que le apuntaban a una comunidad como muy cerrada, autosuficiente, eh, donde no hubiera propiedad privada, y que, digamos, que todo el mundo tuviera que aportar según sus condiciones, según lo que ellos pudieran. Entonces, pues, un poco como anécdota, el mismo hijo de Roberto, bueno, le dijo, no, pues que yo no tengo muchas capacidades, no tengo mucho para dar. Entonces, el tipo básicamente se dedicaba al ocio. Y pues, digamos, esto es solo una pequeña muestra de por qué ese tipo de comunidades es muy difícil que prosperen. Digamos, la realidad de lo que pasaba en la ciudad, ya no estos palacios que buscaban irse a la naturaleza, sino toda la gente que sí permaneció en la ciudad, era un poco así. Llegaban unos constructores y empezaban a asesinar a las personas en este tipo de barrios obreros, donde, si bien, digamos, en esta ilustración de Doré, pues estaban atravesados por ferrocarriles y estaban en contacto con las fábricas. Y pues digamos que las condiciones no eran buenas, esas condiciones de vida no eran buenas. Digamos, por ejemplo, esto que se ven aquí son letrinas, y en esos patios, pues a pesar de que estaba la letrina, también había cocinas y de todo. Entonces, pues la mortalidad en esos lugares era altísima. También había incendios eh, muy habitualmente. Y digamos, decían pues, las personas, digamos, con más posibilidades, que estos eran, digamos, focos de delincuencia, y que degradaban la moral
de las personas. Entonces era como, esto no es deseable. Pues si uno hoy visita hoy, digamos, este tipo de barrios obreros, pues es muy diferente porque pues ya esas fábricas no existen ahí y esto es como algo un poco más pintoresco. Pero en ese momento era así. Pues no sé si alguien ha visto la serie Peaky Blinders, pero digamos, ahí muestran perfectamente cómo eran esas condiciones de, digamos, de ese Londres victoriano. Entonces, eh, aquí nuevamente van a decir, no, volvamos a estar en contacto con la naturaleza, planteemos unas ciudades ideales que no sean estos monstruos que se están surgiendo alrededor de las fábricas. Entonces aparece el concepto de ciudad jardín, que ha sido difundido en todo el mundo, incluso pues aquí en Bogotá hay un barrio ciudad jardín, que pues no se parece a este, pero digamos que en principio sus ideas se basaban en esto mismo, que era un espacio, digamos, mucho más verde en contacto con la naturaleza, eh, y donde, digamos, la circulación sí, sí era por, por vía férrea, porque aquí ya existían esos medios mecánicos para moverse, o, digamos, por automóvil. Esto, digamos que comenzó en Inglaterra, y hay numerosos ejemplos de estas ciudades jardín en Inglaterra, donde realmente tuvo un gran impacto fue en Estados Unidos. Todos los suburbios que uno ve, digamos, en series, películas, esa idea del sueño americano realmente nace es en la ciudad jardín que planteó Ebenezer Howard. Ahí es donde nace esta idea, que al día de hoy, digamos, puede sonar romántica la idea de vivir en contacto con la naturaleza, pero sabemos que en términos energéticos es un problema. Es un problema porque tener esas ciudades satélite, esos suburbios, pues consumen una gran cantidad de recursos solo para mover a las personas. Y en esos suburbios pues se han vuelto simplemente zonas, grandes zonas residenciales, donde pues la gente no trabaja porque ahí no hay espacios tampoco de trabajo. Entonces todas las personas tienen que movilizarse diariamente hacia los centros urbanos de las grandes ciudades para ir a las oficinas. Entonces, pues digamos, si bien en principio parecía una buena idea y pues funcionó por, digamos, 70 años, este tipo de planteamiento, pues ya llegó como a sus límites. Por otro lado, pues siguen las personas que deciden no huir de la ciudad, sino seguir desarrollando la ciudad. En este caso, tenemos el plan de Haussmann, el París de Haussmann, que es una intervención enorme que se hace sobre París, tratando de controlar las continuas revueltas sociales que se dan en la ciudad. ¿Y cómo se hace esto? Abriendo los grandes bulevares que hoy en día pues, son la imagen de París. Estos bulevares se hicieron realmente para controlar a la población civil, porque permitían el paso rápido de, de las fuerzas de la seguridad, digamos, policía, ejército, como lo quieran llamar. Digamos, esto también plantea una nueva tipología en la vivienda. Aquí lo vemos un poco como una caricatura en esta sección de cómo es uno de estos bloques de esa pared de Haussmann. Y es un esquema un poco contrario a lo que se ve hoy en día, porque en este momento pues no existían los ascensores. Entonces las primeras plantas, digamos, tenían comercios, pero eran también donde vivían las personas más adineradas. Y a medida que uno iba subiendo de pisos, pues las condiciones iban empeorando. Y obviamente pues los que vivían en los altillos y en las buhardillas, pues eran los que peores condiciones tenían y que tenían que estar sometidos a goteras. Aquí como vemos, esta señora tiene un paraguas dentro de su apartamento. Un poco, digamos, caricaturizando una situación que sí era muy real. Hoy en día, pues con los ascensores, digamos que este esquema ha cambiado un poco y lo que uno quiere es vivir en los últimos pisos y tener mayor iluminación, mayor ventilación y una vista. Pero en este momento digamos que ese no era el caso. Un factor también muy importante de este momento es que hay una conciencia mucho más desarrollada de la construcción de la ciudad. Es posible que, digamos, en esta fila de edificaciones
hayan participado muchos arquitectos. Cada uno de estos puede que sea un edificio separado, no es un solo edificio. Pero la regulación en ese momento era tal que todos hacían básicamente el mismo edificio y era continuo. Entonces le daban una continuidad al paramento urbano que, digamos, construía una imagen de ciudad ya mucho más racional. Y lo mismo, el ancho de las vías se daba en relación a la altura de, las edificaciones, o al contrario, digamos, había una relación entre el ancho de vía y la altura de las edificaciones, para asegurar que hubiera ventilación e iluminación. Y ya se empezó a incluir, digamos, el tratamiento del espacio público, definir qué zonas son para transitar, digamos, primero con carruajes, que después pues, serían reemplazados por los carros, obviamente, y también la arborización urbana, que hasta ese momento realmente nunca había sido un factor, digamos, como importante en ninguna de las ciudades. Si ustedes ven, por ejemplo, la idea que tenían en el nacimiento de la ciudad ideal, hay cualquier cantidad de obras pictóricas retratando ese ideal de ciudad y es muy difícil ver un árbol, que en ese momento no existía esta idea. Aquí, en este momento, como ya empezaban a darse los efectos de una industrialización, ya se notaba, digamos, la necesidad de incluir ese tipo de elementos, digamos, para acercarse un poco más a un pasado natural. Y así, empezó a desarrollar lo que fue el Art Nouveau. El Art Nouveau fue un movimiento que básicamente trataba de recuperar, por un lado, las destrezas manuales de las personas, digamos, las artesanías, en contraposición a los bienes producidos en masa en una fábrica, que, pues, según las personas que hacían parte del movimiento del Art Nouveau, pues decían que carecían como de alma y valoraban mucho más lo que fuera hecho a mano. Pero también ellos trataban de evocar, digamos, una naturaleza muchas veces vegetal, en otros casos veremos, digamos, como animal, pero de todas formas como algo mucho más orgánico. Entonces aquí vemos este tipo de curvas por todos lados, y es decir, eh, hacer este tipo de formas en acero es muy complicado, requiere muchísimo tiempo y esfuerzo. Lo mismo curvar las maderas de esta manera, pues requiere gran habilidad y pues no es algo que se haga o que se hiciera por lo menos en ese momento de forma industrial. Entonces es un poco como ese mismo llamado a rescatar esas cosas naturales, a pesar de estar metidos en la ciudad, y respetar, digamos, las reglas que ya se habían sentado sobre esos paramentos que tenían que tener las edificaciones. Aquí, obviamente, digamos, el diseño interior ya empieza a ser mucho más importante. No es lo mismo, digamos, tener un interior con este tipo de ornamentación a vivir en una caja blanca, por decirlo de alguna manera. Pero a pesar de que se vieran como edificaciones, construcciones como muy sofisticadas en términos de esta artesanía, cuando nos vamos a los planos arquitectónicos, a las plantas, pues vemos que son construcciones que siguen siendo muy tradicionales al estilo, digamos, de estas viviendas de Haussmann, donde simplemente pues, se pone un núcleo de circulación y ya pues, se divide entre dos medianeras, se divide el espacio que hay en el interior. Incluso en ejemplos no tan extravagantes, podría decirse, como este de Gaudí, de la Casa Batlló. Pues, digamos, si uno a primera vista ve esto, pues uno no entiende muy bien de qué se trata, porque son formas, digamos, un poco oníricas, pero que si nos vamos a la estructura real de la edificación, pues vemos que es como un edificio cualquiera que simplemente tiene adosado este tipo de formas que son un poco más de ensueño. Sí, pero digamos lo mismo, en el corte vemos que no deja de ser un edificio normal como la sección que vivíamos de Haussmann.
En la planta es igual, a pesar de que los muros que estén dividiendo, digamos, las habitaciones de los pasillos sean curvas, pues si uno las viera como muros rectos, pues serían un edificio como cualquier otro. Entonces aquí realmente pues hay una libertad de forma, pero, pero no hay una libertad de tipo, que es algo que se desarrollaría más adelante. Las personas, como en este caso el francés Tony Garnier, él empezó a ver las posibilidades de mezclar como estos dos mundos. Entonces él dijo, no, o sea, por un lado, no podemos permitirnos destinar tantos recursos, digamos, tanto esfuerzo a hacer todas estas formas producidas a mano. No hay forma de albergar a todas las personas que están creciendo que están naciendo en este momento. Necesitamos una solución que sea industrializada. Entonces él planteó la ciudad industrial, que, digamos, no es extraño que se llame ciudad industrial y todo lo que uno ve son árboles, pero se refiere a la condición de ser una ciudad producida de forma industrial. Y pues también para albergar a los trabajadores industriales, que son la nueva clase que surge. Otros, y en este caso Antonio Sant'Elia, que son los futuristas italianos, ellos son como mucho más lanzados a la hora de recibir, digamos, las bondades de la era industrial. Y ellos dicen, no, lo que vamos a hacer es básicamente vivir en la fábrica, que la fábrica sea la misma ciudad, que, pues digamos, lo mismo, en este momento nos puede sonar como una mala idea, pero él lo que pensaba era que las fábricas eran como el lugar del progreso y que eventualmente esto era lo que iba a, a salvar a la humanidad de todos los problemas, que esto iba a permitir el desarrollo científico, médico, etcétera, y que era una buena idea, digamos, mezclar todo y tenerlo de una forma muy compacta. Entonces, todo ya es mecánico. Aquí, por ejemplo, ya sí existen los ascensores. Entonces dice, no, usted el ascensor baja y lo que encuentra abajo son los rieles del ferrocarril que lo van a llevar a otro de estos núcleos. Esto pues no, digamos que claramente no se desarrolló, pero eh, las ideas de mostrar el potencial que había en los nuevos materiales para la construcción es algo que sí quedó muy presente en los arquitectos. Es decir, ya no estábamos buscando buscar, digamos, un impacto estético a través de estas cosas hechas a mano, sino, por el contrario, mostrar cosas mucho más monumentales que se pueden lograr solo a través de las bondades de la industria. Y así es como llegamos a este dibujo que pues, espero hayan visto en algún momento, eh, que es el sistema dominó por Le Corbusier. Aquí, digamos, se despoja la vivienda de absolutamente todo para mostrar cuáles deben ser los nuevos elementos para construir una arquitectura basada en la industria. Y aquí pues simplemente tenemos 3 planos, 6 columnas y una escalera. Entonces uno puede decir, eso es todo lo contrario a este tipo de riqueza, digamos. Esta escalera, con toda su riqueza, como el perfecto opuesto a esta otra, que tiene solo la función de subir un uno. Pero tiene una ventaja escondida, y es que cuando uno hace una construcción así, que está sustentada por sus mínimos elementos, pues en primer lugar, es mucho más económica, mucho más rápida de hacer, entonces uno puede albergar a una gran cantidad de personas en poco tiempo. Y libera también las fachadas, que antes de eso era imposible, la fachada era el mismo sistema portante. Aquí ya no, aquí hay ya una separación entre esos dos sistemas, digamos, el sistema espacial formal y el sistema estructural. La primera, digamos, en el periodo entre guerras, entre las 2 guerras mundiales, se toman estas mismas ideas y aquí pues recordemos la población mundial empieza a crecer de manera exponencial, como nunca se había visto.
Entonces surge el problema de cómo vamos a hacer para albergar a tantas personas. Digamos, si eso ya había sido un problema en el pasado, ahora sí que hay que tomar cartas en el asunto. Y se plantean ya ejemplos reales de urbanizaciones completas eh, para albergar a todas las personas. Digamos, originalmente la clase obrera. Esto se dio muy fuertemente en Europa Central, digamos, más específicamente en Alemania y en Austria, con las llamadas Siedlung, que traducen asentamiento. Y, digamos, aquí ya hay un desarrollo técnico al interior de las viviendas. Entonces surge la famosa cocina de Frankfurt, que es esta que ven en la imagen, que pues a nosotros nos parece normal el día de hoy porque todas las cocinas que nosotros vemos son muy parecidas a esta. Pero el origen de esas cocinas es este. Antes de eso las cocinas no eran así, eran calderas gigantes o como les decía, eh, en la Londres victoriana muchas veces eran en un patio, porque eran cocinas a leña. Entonces no podían estar como tan fácilmente al interior de unidades habitacionales muy pequeñas. O como veíamos en el familisterio, estaban en la planta baja. Acá no, aquí ya esas partes de servicio están integradas directamente a la vivienda. ¿Y cómo? Pues porque aquí ya hay energía eléctrica o también hay, digamos, gas en pipetas que le permiten a la cocina ser un lugar mucho más seguro. Y eso está sumado como a una idea de progreso y de fe en la ciencia. Entonces lo que planteaban un poco era que las cocinas fueran el laboratorio de la casa, porque funcionan de una forma muy parecida. Es decir, hacer una receta para, para cocinar algo es muy similar a seguir las instrucciones en un proceso químico, por ejemplo, en un laboratorio. Entonces ellos trataban como de emular eso. Y estos, digamos, como complementos a las habitaciones normales de una vivienda empezaron a ser muy importantes. Lo mismo, la llegada de los sanitarios, pues es un cambio que nunca había estado en la historia. ¿Sí? Antes, digamos, si había baños, eran baños públicos. En este caso, ya cada quien podía tener eso. Entonces también empieza a desfragmentarse también la ciudad. Digamos, si vemos aquí cada barra, ya no está conformando una manzana, sino que cada barra está aislada de las demás. Y está todo inmerso, digamos, como en el gran espacio verde. ¿Sí? Como veíamos, había planteado Tony Garnier acá. Pero a una escala un poco mayor. Aquí, por ejemplo, se anuncia esta la casa eléctrica por el grupo 7 en Italia. Y es decir, pensar que se promocionaba como la nueva arquitectura el simple hecho de que esta casa tuviera instalaciones eléctricas. ¿Sí? Es decir, el nivel de la velocidad de los cambios que se estaban dando en este momento, pues es muy importante. Y también el despojarse de toda ornamentación. Si vemos aquí estos interiores, cada elemento tiene que ser el ornamento en sí mismo. Es decir, la escalera ya no tiene ningún tipo de floritura para que sea atractiva. Trata de ser atractiva en sí misma. ¿Sí? Lo mismo, digamos, estas sillas y esa mesa, pues tratan de ser objetos de interés plástico en sí mismo sin tener nada añadido a ellos. Digamos, esto es influenciado por el texto de Adolf Loos, Ornamento y Delito, donde él básicamente pues, expone que digamos, es como más propio de las culturas que aún no se han desarrollado plenamente el llenarse de ornamentos excesivos. Pues ese pensamiento, digamos que ya obviamente ha sido muy rebatido, pero en este momento fue muy importante pensar eso, porque les daba una justificación de la estética que surgía a partir de producir elementos en serie. Así, accedemos a este pabellón
el pabellón del Espíritu Nuevo, por Le Corbusier, que digamos, el pabellón se suponía que debía mostrar cómo era la nueva estética, o cuál era ese espíritu nuevo. Pero pensamos que en este momento ese espíritu nuevo era lo que veíamos en el Art Nouveau. A este pabellón le pusieron una valla de 4 metros para que los visitantes no pudieran verla. El curador de la exposición pues hizo remover esa valla después. Dijo que pues todos los que participaban ahí pues participaban por una razón. Y este pabellón realmente era una unidad habitacional pensada para ser parte de un conjunto mucho más grande, que es este que vemos a la derecha. Entonces, esta es una de estas, que es un bloque de viviendas que se construye de forma industrializada, pero a una escala que nunca se había visto, que es para el Plan Bozán. Esto es París. Esto que vemos aquí es París. Vemos ese trazado supremamente irregular digamos, de la París medieval. Se ven aquí las intervenciones de los bulevares que hizo después Haussmann. Digamos, para que tengamos una idea de la escala, esta mancha que se ve aquí es Notre Dame. Y Le Corbusier básicamente plantea la demolición de prácticamente todo el centro de París. Y él dice, todo lo que hay ahí no sirve. No sirve porque es un lugar de estas características completamente hacinado, donde no hay ese elemento natural verde que veíamos, por ejemplo, en la ciudad jardín. Pero entonces Le Corbusier, digamos, de forma muy arriesgada, en ese momento dice, no vamos a hacer una ciudad a las afueras de París, sino que vamos a traer toda esa naturaleza que está a las afueras de París y lo vamos a poner justo en la mitad. Y eso se va a lograr solo a partir de una justificación, que es meter más personas de las que vivían en esta área, en estas condiciones, digamos así, de este lleno, meter a más personas de las que vivían ahí, pero con condiciones mucho mejores. Y la única forma de lograr eso es construyendo en altura, para liberar el suelo. Entonces aquí se ven estas torres que son verdaderos rascacielos. Es decir, no son torres de 12 pisos, sino esto está planteado para ser torres de 50 pisos o más. Entonces imagínense pues lo que sería una París de esas. Obviamente, pues nadie estuvo de acuerdo con eso, porque, digamos, una cosa que a Le Corbusier le costó mucho entender, o tal vez por interés propio quiso desconocer, es que una ciudad es mucho más que la suma de edificios o el apilar gente. Digamos, hay elementos culturales que subyacen y trascienden, que forman la identidad de las personas. Es decir, nuevamente el habitar no se puede resumir simplemente a las funciones que uno debe cumplir, que era un poco la visión que tenía Le Corbusier, que definía todo como en básicamente dormir, comer, recrearse y trabajar. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pues realmente la vida de un ser humano no se puede resumir como en esos 4 aspectos, 5 aspectos, es mucho más complejo. Y pues digamos, este tipo de planes pues nunca llegó a darse de una forma como él hubiera querido. Entonces él sigue desarrollando sus ideas que sí serían muy importantes, que más que las del urbanismo serían las de propiamente la arquitectura. Aquí con el ejemplo más famoso tal vez de toda la arquitectura moderna, que es la Biosauer, donde aquí pues él nos muestra las bondades del sistema dominó que había desarrollado en su juventud. Aquí nos dice, efectivamente, el sistema portante lo estamos viendo acá. Esto es como un templo griego que simplemente tiene sus columnas alrededor y liberamos plásticamente todo. Entonces, las fachadas pueden tener la forma que quieran, pueden tener una ventana continua, porque digamos, en un sistema de construcción tradicional, si uno hace esto, pues el muro se le cae encima. Pero aquí, como el muro no tiene ninguna carga, uno puede liberar perfectamente todo. Y empieza a explorar cómo hacer una integración entre el interior y el exterior. Es decir, aquí ya empieza a ser mucho más difícil saber dónde está dentro y dónde está afuera.
Es decir, aquí porque hay una ventana, pero uno sale y uno sale a estar en la mitad de la construcción. Entonces realmente hay una dualidad. Hay una dualidad acá, o por ejemplo acá. Es un área cubierta, aquí sí ya no hay ningún tipo de ventana. Entonces está expuesto a ciertos elementos, digamos al viento, al frío, pero no está expuesto a la lluvia. Y, digamos, a pesar de ser así de abierto, pues es lo que está detrás de esto. Tiene un vidrio, entonces empieza a haber como unas ciertas contradicciones. Ejemplos que sí llegaron a construirse de lo que quería hacer Le Corbusier, como vimos en el plan Poisson, son las unidades de habitación. En este caso, la unidad de habitación de Marsella, toda hecha en concreto. Digamos, esto es un ejemplo que muchas veces se le ha llamado como brutalismo o que hace parte del movimiento brutalista, que es exponer los materiales tal cual son, nada de revestimiento. Pues digamos, hay muchas razones para las que él quisiera hacer esto, probablemente también razones económicas, porque es decir, es mejor utilizar los recursos en tener un poco más de libertad formal que en ornamental. Y, digamos, respecto a la ciudad, la respuesta que da Le Corbusier es la planta libre. La planta libre, que es lo mismo que vemos aquí en la Ville Savoie, que es levantar toda la edificación del suelo. Pues digamos que es uno de los temas posibilitado como mayor exploración formal en la arquitectura, pero que bajo el punto de vista del urbanismo, pues ha sido como más negativo. Porque esto, que si bien nos permite como integrar, pasar debajo de, de los edificios, digamos, teóricamente que la naturaleza, los elementos pasen por debajo de las edificaciones, que los edificios dejen de convertirse en obstáculos para la ciudad, pues se está desconociendo una de las partes más importantes de la ciudad, que es el comercio. Es el comercio y la calle. Aquí ya no existe la calle. Aquí el edificio, la vivienda, puede estar en cualquier lugar. Aquí no importa donde yo ponga las torres. Deja de ser relevante. Deja de ser relevante que, digamos, aquí lo mismo. Estas barras simplemente están puestas allí de forma muy racional para recibir el sol de la manera más adecuada. Pero ¿qué sucede? En una ciudad normalmente existe este tipo de relación. Hay una construcción de calle, es donde están las funciones que le permiten a uno decir, esto es una ciudad. ¿Sí? Es tener este tipo de comercios, es decir, una París sin estos bulevares y sin estos andenes y sin los cafés que hacen uso de estos andenes, pues no sería lo mismo. No sería lo mismo. Seguramente, pues sería muy bello tener toda esta vegetación, pero es una vegetación que mejor dicho, ¿quién puede usar esa vegetación? Sí, aparte de digamos, del valor tal vez paisajístico, porque ni siquiera lo natural, uno podría pensar ahora que, digamos, tener toda esta vegetación pues sería muy bueno para el medio ambiente, pero realmente no, porque es lo mismo que sucede con los suburbios de Estados Unidos, y es que esos suburbios son lugares llenos de árboles, pero si vemos el impacto ambiental que tienen por la cantidad de movilización que tiene que hacerse a través de los autos, pues desvirtúa completamente el tener los árboles. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Esta ciudad está mucho más pensada en términos de un movimiento a través de los automóviles. Entonces, si bien él es un poco más consciente de estos problemas y sí plantea como unas circulaciones peatonales, pues la escala de esto es tan enorme que realmente es difícil llevarlo a la práctica. Digamos, el ejemplo más claro de esto es probablemente Brasilia, que se hizo siguiendo todos los lineamientos que se desarrollaron en estos años por Le Corbusier y por los CIAM, que eran los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Brasilia se hizo con esos conceptos y realmente la única forma de vivir en Brasilia es teniendo un carro. Si uno no tiene un carro,
Es difícil llegar de un punto A a un punto B, simplemente caminando. Es mucho más hostil que una ciudad como esta que tanto denigraba Le Corbusier. En el otro lado, digamos, en Norteamérica, Mies van der Rohe empezó a desarrollar otro tipo de arquitectura, que también está basada, digamos, como, si lo ven, esto es prácticamente la misma casa dominó que veíamos, solo que esta vez es de una sola planta y hecha en acero. ¿Por qué? Bueno, porque Mies llega a Estados Unidos huyendo de la Segunda Guerra Mundial y llega a Chicago, que son los grandes productores de acero del mundo, al menos en ese momento. Hoy en día es China, pero en ese momento era Chicago, la ciudad que más producía acero, y Pittsburgh. Eh, entonces él hace de su material de construcción por excelencia, así como el concreto lo fue para Le Corbusier, pues el acero lo es para Mies van der Rohe. Y él quiere hacer una arquitectura, digamos, que asemeje al clasicismo griego, digamos, en las ideas de él, pero que sea del futuro, como un clasicismo del futuro, podría decirse. Y trata de hacerlo con el mínimo posible de elementos. Ya no simplemente quitar la ornamentación, sino prácticamente quitar todos los elementos que hacen de la arquitectura. Por ejemplo, aquí prácticamente solo existen los pilares. Los pilares y porque es necesario tener estos planos horizontales, que es donde uno desarrolla las actividades. Pero aparte de eso, digamos, aquí ya los muros no existen. Lo único que existe es este vidrio. Y para tener privacidad, una cortina, no más. Y si vemos aquí, nada está como definido más allá de las relaciones que existen entre los elementos. Es decir, aquí sabemos que es el comedor porque está la mesa del comedor, pero aquí podría estar cualquier otra cosa y no pasa nada. ¿Sí? Una construcción, digamos, como las que veíamos incluso las de Frankfurt, la cocina claramente es la cocina, el comedor claramente es el comedor. Aquí no. Aquí el espacio es totalmente libre. Y todos los elementos, digamos, del mobiliario se mueven en ese espacio sin ningún obstáculo. Porque es lo mismo, el mismo sistema portante ahora está en el exterior. No configura más allá de dar una modulación. Más allá de eso, no está configurando o no está restringiendo cómo debe ser utilizado ese espacio. Digamos, el único elemento por fuerza tuvo que poner Mies en el interior fue el núcleo de servicios, porque claramente necesitaba un baño y necesitaba una cocina. Y en este caso, al ser una casa de vidrio y acero, que se podrán imaginar que es bastante fría, él incorporó un sistema de calefacción en el suelo con unas mangueras, pero eso tenía que estar circulando constantemente. Entonces, esto que vemos aquí en todo el centro de la casa, que digamos no se ve por ningún lado, que es este núcleo de acá, es por donde están todas las tuberías y donde está el calentador, que es un calentador de un tamaño importante por eso mismo. Porque de lo contrario, sin este componente técnico, pues hacer una casa de estas es básicamente hacer una nevera. Y más, digamos, en Illinois, que es bastante al norte de Estados Unidos. Entonces aquí en invierno, pues sin este tipo de cosas es imposible de lograr. Entonces aquí, digamos, la incorporación de esos aspectos técnicos al interior de la vivienda ya es muy importante. Y lo mismo, cada uno de estos elementos, como ya veíamos, por ejemplo, en la casa eléctrica, empieza a ser el ornamento de la casa. Entonces cada mueble no es una silla cualquiera. Digamos, aquí, por ejemplo, es algo mucho más sofisticado diseñado por el mismo arquitecto. Y en materiales también industriales, digamos, la estructura de estos muebles son tubos de acero. Tubos de acero que lo único que hacen como para volverlos un poco más cálidos, más humanos, pues es usar cuero y que sea acolchonado. De una forma similar a como hizo Le Corbusier con el pabellón del Espíritu Nuevo, que simplemente lo empezó como a apilar para plantear su plan Bazán, o lo que después sí ya construiría en las unidades de habitación, pues algo similar hace Mies en Estados Unidos y simplemente cogió la casa Farnsworth,
coge una de estas, obviamente no literal, pero digamos como idea, como concepto, es coger esto mismo, apilarlo uno sobre otro y dar origen a estos rascacielos, que hoy por hoy son la imagen por excelencia de las ciudades de Estados Unidos. Aquí también, aprendiendo de las lecciones de Le Corbusier, dejando una planta libre, dejando una conexión entre la ciudad y la edificación. Y también incorporando, digamos, zonas naturales. Aquí empieza a ser importante, digamos, el aparcar. ¿Dónde vamos a guardar los automóviles? Porque, digamos, esta no es la ciudad de suburbio americano, sino esta ya es la ciudad de los centros urbanos de Estados Unidos, que es mucho más densa. Entonces allá, pues obviamente no tenemos grandes espacios para aparcar, no está la típica cochera al lado de la casa estadounidense, sino que aquí ya toca hacerlo de forma subterránea. Y aquí sale una relación, digamos, esto no es original de él, decirlo así, esto pues es un proceso mucho más largo, pero en esta planta se ve muy claramente, y es que la modulación de la estructura que nos va a servir también para dividir lo que serían los apartamentos en los pisos superiores, pues tiene que estar condicionada por el tamaño de los vehículos que están en el subterráneo. Que, digamos, es una buena forma de reconocer un buen edificio es eso. Vayan a los sótanos y si los sótanos tienen demasiados problemas, probablemente el resto del edificio también. Aquí no, aquí es sumamente racional. Y por cada dos carros, pues hay un módulo estructural. Que si vamos más arriba, pues un módulo y medio, llamémoslo así, va a ser una unidad de habitación. Que está hecho también con lo mínimo. Solo hay un núcleo de servicios, está la cocina y el baño, y todo el espacio empieza a ser mucho más libre, digamos así, no hay muros divisorios que nos indiquen ni siquiera cuál es la alcoba. Volviendo a Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, pues las ciudades tenían grandes zonas devastadas por los bombardeos, en este caso Londres. Y aquí Allison y Peter Smithson proponen un tipo de ciudad conformada por barras, parecidas a las barras que vemos en Frankfurt. Y aquí ya es una especie de híbrido entre esas barras que veíamos en la Siedlung de Alemania y las Unité, las unidades de habitación de Le Corbusier. Pero ellos decían, bueno, no puede ser tan frío y tan racional, porque Londres tiene un trazado supremamente irregular, y digamos Londres no tuvo el proceso que tuvo París de los bulevares, sino que Londres sigue siendo prácticamente la totalidad de su trazado así de irregular. Entonces dijeron, bueno, vamos a emular ese tipo de trazado irregular a través de las barras de habitación, que son estas que se ven acá. Que si vemos, por ejemplo, esto es una catedral. Entonces tienen el tamaño de una catedral, pero tratan de respetar y darle como cierto espacio a esa catedral, e incluso tratan de articularse, digamos, con barras de viviendas tradicionales que estaban allí. Entonces ya empieza a haber como una conciencia más fuerte sobre la preexistencia de las ciudades, curiosamente porque ya la ciudad no existe. Más adelante esta misma pareja, Allison y Peter Smithson, proponen una casa del futuro en el año 56. Y digamos, si vemos la planta, es muy curiosa porque esta planta recuerda muchísimo a la planta que veíamos de los Tolec africanos, donde están esa agrupación de formas como ovoides y están simplemente ahí, libremente en el espacio. Aquí obviamente pues está conformada por un recinto. Y la idea es que cada una de estas partes, que también parecieran como los organelos de una célula, pues tienen las diferentes funciones que se necesitan en esa casa. Lo mismo, los materiales de construcción de esta casa son acero y plástico. Digamos, y el plástico en este momento
en el año 56, pues no son los plásticos tan sofisticados que conocemos hoy en día. Aún así, ellos dicen, este debe ser el material del futuro. En eso, pues digamos que no acertaron, porque si bien sí es el material para nosotros del presente, de ellos del futuro, pues nosotros lo utilizamos simplemente en los objetos, pero digamos que no ha sido ampliamente explotado en, en la construcción, en la arquitectura propiamente dicha, no. Pero esto sí dio pie para otras ideas como un poco más arriesgadas. Son las de el grupo Archigram y el grupo Superestudio. Entonces dicen, bueno, la construcción industrializada, digamos que del acero y el concreto, pues ha demostrado que es un poco más complicado. Porque si bien uno dice que es industrializado, pues finalmente hay que ir a un sitio y construirlo. En cambio, el plástico, no. El plástico y, digamos, el metal, no, porque hemos visto que los automóviles sí se pueden producir de manera industrializada y la clave para producir esos objetos es que se construyan por partes. Y ellos plantean, por ejemplo, estas casas cápsula, donde está hecha por paneles y a su vez, pues todo esto se integra en una sola cápsula. O, digamos, esto, que es como retomar las ideas que veíamos de los beduinos, de tener una casa portátil. Esto es una casa inflable, por ejemplo. Que ellos decían, pues uno simplemente necesita una reclinable donde tengo todo, tengo una televisión, digamos, esto es muy parecido a las unidades donde vivían las personas en Wall-E, pero esto lo pensaron 50 años antes de que saliera esa película. O digamos, son las estaciones de trabajo que tratan de vendernos hoy para trabajar desde casa, ¿no? Es como, todo está integrado en su asiento. Pues bien, ellos pensaron en esto, tener esas pequeñas unidades, pero esas pequeñas unidades, así como había hecho BIS, uniendo la casa Farnsworth, multiplicándola por 1000 y haciendo un rascacielos, o como había hecho Le Corbusier con la Unité, con el pabellón de la Nouveau y haciendo las Unité, pues ellos pensaron, podemos coger estas células prefabricadas, las juntamos todas alrededor de un núcleo, armamos ciudades, que ellos llamaron plug-in city, o ciudades de conectarse, y ellos decían, hay una superestructura que es la que va a soportar todas las cargas y que es la que va a llevar todos los servicios. Es decir, agua, electricidad, calefacción, todo, va a estar en esta superestructura, en esta malla de tamaño colosal. Y uno simplemente llega, compra su unidad y se la enchufan a esa superestructura. Que obviamente, digamos, estas ideas, ellos pues son conscientes de que eso es irrealizable. Pero, digamos, lo que buscaban era un poco estimular la imaginación de los arquitectos y digamos, mostrar que eso podría llegar a ser el futuro. Digamos, si ustedes ven esta imagen, no sé si alguno ha visto, tal vez, o se ha podido visitar el Centro Pompidou en París, pero es básicamente esto mismo, es la misma idea. Hay una superestructura, todo está a la vista, la estructura, todas las instalaciones están a la vista, y al interior simplemente hay espacios que se conectan a esa superestructura. O ideas tan locas como esta, que es la Moving City, que es salido, digamos, de las novelas de ciencia ficción y de las películas de ciencia ficción, que es básicamente tener una nave, en este caso no es una nave espacial, sino una nave terrestre, que se mueve. Todo esto es una ciudad que tiene una especie de patas telescópicas que le permiten moverse, y entonces ya no es nómada el individuo o un grupo pequeño de individuos, sino es nómada la ciudad completa. Obviamente, pues esto no es realizado en la práctica. Pero hay gente que sí de hacerlo, especialmente los japoneses tuvieron un grupo que se llamó los metabolistas, que trataron de implementar esas ideas en Japón. Entonces, por ejemplo, esta, la Nagin Capsule Tower, es exactamente esa misma idea de tener una habitación prefabricada y conectarla a un núcleo de servicios. Obviamente la escala de esto, pues, no tiene nada que ver con esto. Es algo mucho más modesto,
pero pues tiene el mérito de llevar a la práctica una idea que para todo el mundo parecía irreal. Entonces, si vemos la construcción, efectivamente, es tal cual como decían los de Archigram que debería hacerse. Hay una grúa al final de una de las torres de servicios y simplemente se van conectando las cápsulas, que como son, así son en su interior. Tienen todos los aparatos que para su momento, esto es el año 70, era, digamos, lo más avanzado que ellos tenían. Entonces tenían reproductor de cintas, de video y de audio, radios, televisión y otros aparatos. Digamos que todo eso estaba metido en los muebles. Otros, en este caso, Moshe Safdie, en Canadá, plantea algo similar, pero aquí él lo que hace es eliminar esos núcleos de servicios y de circulación. Esos ahora están embebidos en todos estos módulos. Pues digamos que tiene igualmente el mérito de haber sido construido, pero es una idea que es difícilmente replicable. Vemos que estas ciudades, similar al problema que le ocurría a Le Corbusier con la planta libre, aquí, por ejemplo, en la Moving City sí que es la planta extremadamente libre, al punto de que se puede mover literalmente. Vemos aquí en Moshe Safdie, pues pasa un poco lo mismo, también hay una planta libre, si bien ya no es con pilares, sino con cajas, pues tampoco hay una construcción real de ciudad. En cambio, llega, por ejemplo, Aldo Rossi o todo el movimiento postmoderno en la arquitectura, que pues ha sido muy criticado porque lo atacan de ser historicista y de querer recrear formas del pasado que ya no tienen ningún sentido. Un poco lo que le criticaban a Art Nouveau los modernistas, diciendo que estaban haciendo ornamento en un tiempo donde eso ya no tenía ningún sentido. Pero, digamos, más allá del lenguaje arquitectónico que puedan tener estas cosas, que es una especie de caricatura de un estilo francés, por ejemplo, lo que ellos sí rescatan es el lenguaje que tienen las ciudades. Entonces, lo que les decía y la razón por la cual fracasó, digamos, el plan Voisin de Le Corbusier en París, es lo mismo por lo cual esto tiene éxito. Y es porque hay más elementos allá de los funcionales que están metidos en la arquitectura. Y en este caso, por ejemplo, reconocer que hay un basamento que tiene una función urbana muy importante, vuelve a estar en los planteamientos arquitectónicos. Aldo Rossi fue, si no estoy mal, el primer arquitecto en recibir el premio Pritzker, que digamos es un poco paradójico, teniendo en cuenta que estaba haciendo este tipo de edificaciones que iban como en contra de todo lo que se llevaba diciendo por 100 años. Y, digamos, si ustedes ven la planta, cada uno de estos colores representa cada una de estas fachadas que vemos acá. Aquí, en la misma elevación de la fachada, pues vemos cómo todo esto está partido. Y pensaría uno, si pasa inadvertidamente al frente de este proyecto, pues pensaría que cada uno de estos edificios fue hecho por un arquitecto diferente y resulta que es un solo proyecto. Entonces aquí el arquitecto está jugando a jugar el lenguaje de la ciudad existente. Y decir, la ciudad existente se forma a partir de objetos heterogéneos que deben compartir, sí, unos ciertos elementos. En este caso, por ejemplo, ese basamento urbano. Por ejemplo, no, es mucho más difícil hacer una ciudad continua de este modo. Así, aquí uno simplemente comparte los muros y puede lograrlo. Y digamos que la parte historicista, que es la parte que más se le criticó al posmodernismo, pues esa realmente no era la parte importante que ellos tenían. Si bien querían decir algo con eso, era como la forma de hacerse notar y llamar la atención de que había un problema con los planteamientos modernos sobre la ciudad, pero que lo realmente importante era no la forma, sino las relaciones que se tejían en la ciudad. Aquí, por ejemplo, con el grupo MBRDB, unos holandeses, ellos plantean esta, que es la casa doble, que
de algún modo trata de rescatar esas relaciones con lo existente. En este caso, digamos, a través del material de la fachada, que trata de ser cercano, al menos en color, a la materialidad de esta casa que ya estaba ahí, pero sin dejar de ser modernos. Y aquí, por ejemplo, plantean la articulación entre dos viviendas. Entonces, esta se llama la casa doble, que digamos, en una construcción normal, pues simplemente hubieran sido dos casas partidas a la mitad. Digamos, un lote se parte a la mitad, una casa a un lado, otra casa al otro. O se hubiera podido dividir de manera horizontal. Una casa en los dos primeros pisos y otra casa en los pisos sucesivos. Pues ellos dicen, no, la exploración, digamos, moderna sigue siendo válida, si bien no a nivel de urbano o con ciertos límites a nivel urbano, pues la exploración de la libertad tipológica es válida. Y ellos deciden combinar así estas dos casas. Entonces la afectación que uno haga en una de estas casas pues va a repercutir en la otra. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí no es tan sencillo decir, bueno, yo vendo mi casa y alguien la va a demoler y va a construir otra cosa. ¿Por qué? Porque va a afectar al vecino, incluso a nivel importante. Y, digamos, pues aquí les voy introduciendo un poco lo que va a ser el ejercicio que vamos a desarrollar. Lo que vamos a desarrollar primero es esto. Vamos a tratar de desarrollar dos unidades habitacionales que estén entrelazadas de esta manera y posteriormente las vamos a comenzar a agrupar, así como vemos en todos los demás ejemplos, que las unidades que son la pequeña célula al final componen un cuerpo grande. Y digamos ya a nivel, no de pequeña unidad de vivienda, sino ya a un nivel de la escala grande de la ciudad, esto, si no estoy mal, es año 2016, en la ciudad de León, este grupo MBRDB plantean esto, que es el monolito, que es una agrupación de viviendas, lo mismo, como veíamos en el ejemplo de Aldo Rossi, cada edificio pues tiene como su propio carácter, pero en verdad es un solo edificio, es una sola construcción, que ahora digamos que también tiene una planta que podríamos llamar libre, pero que trata de ser mucho más consciente de que está inserta en la ciudad y quiere invitar a que la ciudad entre al proyecto. Es decir, uno no arma, uno no le saca huecos a un bloque de vivienda porque sí, o por un resultado estético, sino para tratar de construir un espacio urbano al interior de ese bloque. Y digamos esta que es pues, el ejemplo más extremo y más reciente de lo que se está haciendo en vivienda, en agrupaciones de vivienda y en la tipología y cómo afecta a la ciudad, es este proyecto W57 de Bjarke Ingels Group en Nueva York, donde aquí en este esquema vemos claramente cuál es la intención. En Nueva York todo se construye con una plataforma y una torre. Así es toda esta ciudad que vemos aquí detrás. Que digamos que es una buena respuesta, pero ellos tienen la inquietud. Hay otro tipo de ciudad que no es esta plataforma, sino es, digamos, como la ciudad que veíamos de Haussmann, que arma un bloque con un patio central. Y ellos dicen, ¿es posible tener estas dos ciudades juntas? Pues bueno, esta es la apuesta que ellos hacen. Ellos dicen, sí es posible, vamos a hacer esto que es un rascacielos con un patio. Digamos que este es el estado actual de la arquitectura, lo que se va haciendo. El interior, digamos que lo podremos ver en otras clases. Este no es probablemente el mejor ejemplo en cuanto a la exploración a los interiores. Digamos, esto es un interior bastante común, pero, digamos, la construcción de ciudad y la construcción de conjunto sí es muy importante. Para la construcción del interior de las viviendas, eso lo veremos mañana. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda?
por mi No, parte. profe. No, profe. No, señor. Bueno. Eh, disculpen, ¿alguien me puede ayudar para salir del modo compartir pantalla? En Creo la que parte arriba superior. debe haber como un menú con un botón rojo. Mm, no lo veo. Debe decir dejar Ah, de aquí. Sí, Dejar de compartir pantalla. sí, muchas gracias. Ok. Bueno, Gracias, profe. bueno, entonces esta fue como una introducción muy condensada de lo que ha sido la historia del desarrollo de la vivienda. Entonces, como vemos, pues una vivienda es mucho más complejo que sumar unas habitaciones, una sala, un comedor y una cocina y un baño, sino que responde a las dinámicas sociales que se dan en un momento determinado. Entonces, para el ejercicio que nosotros vamos a desarrollar en este curso, la idea es lo que les decía, desarrollar dos unidades que estén entrelazadas y, pues es muy importante que respondan a las dinámicas que estamos viviendo en este momento. Entonces, lo podemos hacer de la siguiente manera y es, eh, piensen ustedes en este momento cómo quisieran que fuera esa unidad para ustedes. Si eso responde a las dinámicas que estamos viviendo hoy, especialmente, digamos, con el aislamiento en el que estamos. Es decir, consideren que haya espacios de trabajo remoto. También, digamos, espacios que puedan ser una mediación entre esas dos unidades de vivienda, que permitan a los vecinos, digamos, interactuar sin estar en contacto eh, y que respondan, digamos, pues a las cosas básicas, digamos, de una vivienda. Términos de confort, ventilación, asoleación. Lo ideal es que estas unidades de vivienda no sean muy grandes y mañana les voy a mostrar unos ejemplos de viviendas mínimas y de las medidas del cuerpo humano y cómo entenderlas y cómo aplicarlas al desarrollo de estas unidades. Entonces, lo que pueden ir haciendo por lo pronto es vayan pensando en quiénes van a ser los usuarios de esas viviendas. Entonces, como les digo, de una de las viviendas pueden ser ustedes y la otra puede ser, no sé, algún amigo, algún familiar que viva en unas condiciones un poco diferentes a las de ustedes. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿En qué las podemos hacer? Por lo pronto, vayan pensando digamos, vayan registrando todas esas ideas en la bitácora. Y si pueden, vamos a manejar por lo pronto para esta primera etapa de desarrollar esa unidad de vivienda. Pueden ser en formatos A4, puede ser a mano por lo pronto. Si nos queda tiempo, mañana de pronto les puedo explicar un poco cómo utilizar SketchUp de forma muy rápida, porque para lo que lo necesitamos en este momento, pues con que sea algo muy esquemático nos funciona. Y con eso es un poco más fácil hacer la retroalimentación. Listo, Bueno, profe. profe, vale. Hoy Vale. subes la clase, ¿sí? ¿Perdón? Hoy subes la clase, es que hay algunas partes de escucho entrecortado. Ok, sí, yo subo la Ok. clase y también voy a subir la presentación que les hice. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, que estén muy bien, que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Ok, profe. buen día.